María Idalia Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Se me hace que tienes apagado tu micrófono. Perdón. Muy buenos días, perdóname. Muy buenos días a ti, a la audiencia, a Carmen, hasta allá a Colombia. Está Bogotá, un saludo a Carmen, por supuesto. María Idalia, ¿qué tal? Las cifras de periodistas asesinados, que son eso, son una cifra, pero cada caso por sí mismo nos sigue impactando de manera muy fuerte a los periodistas, obviamente, pero también me parece a sectores de la sociedad. Mira, Sebastián, este tema es muy importante abordarlo. Se han estado cometiendo prácticamente un asesinato en promedio al mes en este año. En varios de los casos hay claras muestras de que las personas asesinadas, todas periodistas, hombres y mujeres, a las que me refiero, podrían estar vinculadas por su trabajo profesional, que quiere decir por informar. Hay algunas dudas con algunos casos, pero están en investigación. Es importante mencionar que de los 6 casos reportados como desaparición o asesinato en este año, solo en un caso hay personas detenidas. En el resto no hay personas detenidas. El crimen ocurrido en Oaxaca de Francisco Alejandro Leiva Aguilar, creo que debe ser una toma de conciencia, ya no solo un pronunciamiento en donde el gremio habla sobre el tema, sino que del posicionamiento se tiene que pasar a la acción. Tú lo decías, lo decía Carmen muy temprano en el programa, asesinar a un periodista en cualquier país del mundo es reducir el espacio de libertad de expresión de la sociedad. Es reducir el espacio para ser informado o informada de lo que ocurre en el territorio, sea desde el clima, sea desde cómo salió un partido de cualquier deporte y por supuesto de los temas más sensibles como son la política, los temas sociales, las luchas sociales y los temas económicos. Y en este caso, en todos los casos, el común denominador es que informaron sobre temas vinculados a corrupción, a la presencia criminal, a la posible vinculación de personas de la política y de la economía regional en casos de corrupción. Aquí, asesinar a un periodista, Saúl, es asesinar la posibilidad de una sociedad que tome conciencia de lo que ocurre, de que pueda elegir en libertad a sus representados, de que pueda elegir en libertad hacer una operación financiera, poner un negocio o caminar de noche o de día por una vía peligrosa o no de su ciudad, de su región o del país, incluso del mundo. Entonces no es menor, pero hasta ahora, por desgracia, todavía la sociedad no siente, no se indigna lo suficiente cuando pierde esa posibilidad ante el crimen de un periodista. ¿Y por qué se reduce su espacio? Porque el miedo se amplifica y este miedo se expande hacia el resto de las personas que comunican en esa región y en esa zona. Porque si no hubo quien lo protegiera, en este caso que es brutal, porque tenía ya alertas, ya había demandas, ya había denuncias, ya había protección o supuesta protección, y aún así no se hizo nada. Hay que reconocer que la Fiscalía General de la República trajo el caso, pero no quiere atraer el resto de los casos. Ha vivido una situación sumamente cómoda la Fiscalía General de la República al no asumir la libertad de expresión como una obligación constitucional federal para atenderla e investigarla y así sacudirla de cualquier interés o cualquier rasgo, sesgo que pudiera tener cualquier investigación. Hay que exigir que la Fiscalía General de la República, como lo ha hecho Reporteros Sin Fronteras, artículo 19, y la Alianza de Periodismo, Alianza de Periodismo, están exigiendo que se atraiga por parte de la Fiscalía, pero no solo este caso, sino todos los casos, porque todos aquellos corren el riesgo de guardar impunidad como hasta ahora. ¿Sabías tú, Saúl, que el 98% de los casos de periodistas asesinados, al igual que los crímenes de personas, también gozan de cabal impunidad?
Entonces, mientras siga ocurriendo el caso de asesinato de periodistas o de líderes sociales auténticos, comprometidos, sin intereses, y que murieron por su trabajo, la sociedad, nuestra población, nosotros como personas, como ciudadanos y ciudadanas, vamos a perder espacios de libertad. Y los estamos perdiendo lenta y gradualmente, tanto y tan lentamente que no nos hemos dado cuenta. Pero las zonas del silencio, como lo decía el gran periodista Granados Chapa, se están amplificando. Y eso lo decía hace 15 años. Se están amplificando lentamente y gradualmente y contundentemente. Pero ¿qué también nos refleja, Saúl? Nos refleja otra cosa y muy importante, que los crímenes que están ocurriendo es que estos grupos que están en su mayoría vinculados a la política y a la economía local o regional, están moviéndose, se están transformando ante los embates de la autoridad mexicana y ante los embates de Estados Unidos contra los grupos criminales. Está cambiando, de esta manera estamos viendo con los crímenes y con las desapariciones, estamos viendo cómo está cambiando el rostro de México, Saúl. Y eso también es muy importante. Y por eso es que la Fiscalía General de la República tendría que asumir la responsabilidad moral, ética y legal de atraer todos los casos. Ya basta de que colabore con su omisión en la impunidad. Y hay que hablarlo fuerte y claro y decirlo con todas sus letras. Mientras la Fiscalía no resuelva los casos, la General de la República, y obliga a las estatales a que les den las investigaciones, la complicidad federal es sin lugar a dudas uno de los ingredientes que está alimentando los asesinatos. Sí, sin duda. Déjame recuperar estas cifras que tiene artículo 19. Tristemente tiene la tarea de mantener actualizado el conteo de periodistas asesinados. Tristemente es una tarea durísima, muy dura para artículo 19 y tiene reportado antes del asesinato de esta semana en Oaxaca, como el caso más reciente, Josué Martínez Contreras, asesinado el 16 de julio de 2026. Y digo eso, pues desafortunadamente tendrán que actualizar este portal porque ya suma uno más y dice artículo 19 en este conteo que de 2000 a la fecha han documentado en artículo 19 180 asesinatos de periodistas en México, ya 181 podemos decir por el terrible asesinato de esta semana. En su recuento apuntan que en el gobierno de Javier Duarte, que comenzó en 2010 y finalizó en 2016 en Veracruz, fue el más letal para los comunicadores con 18 periodistas asesinados. Se trata de la entidad también Veracruz con el mayor registro de periodistas asesinados con 33 y bueno, apunta que de estos crímenes que están registrándose, 13 se han registrado en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, actualizo la cifra, 14 se han registrado en el gobierno actual de Claudia Sheinbaum, 47 en el de Andrés Manuel López Obrador, 47 en el de Enrique Peña Nieto y 48 en el sexenio de Felipe Calderón, que se mantiene en estos sexenios como el más grande, el que ha acumulado más asesinatos de periodistas y personas comunicadoras. Y sí, como tú decías, y lo apuntaba Carlos más temprano, todos los crímenes son duros, son lamentables, deben investigarse, pero en el caso de los periodistas representa una afectación a este ejercicio de la libertad de expresión en su vertiente de recibir la información. ¿Qué será de los lectores de estos periodistas asesinados que ya no tendrán, por lo menos, es una fuente de información para recibir precisamente los datos que son importantes en la vida cotidiana? María Idalia, sé que tienes otro tema importante que quieres tocar con nosotros. ¿Por qué no nos lo cuentas? Sí, nada más también sumo la cifra que tiene Reporteros Sin Fronteras, Saúl, de 150 personas, periodistas asesinadas desde el año 2000 y 28 desaparecidas. Esta cifra, la libertad de expresión es de la sociedad, es un derecho Sí. social que ejercemos los periodistas en servicio de la sociedad, para servir a la sociedad. Eso es bien importante. Por eso aquí lo que debe pelear la sociedad es sus derechos de ser informada. Eso es muy importante. Bueno, ¿a qué voy, Saúl? Y que además está ligado con lo último que decía y que es muy importante, me parece.
Hemos visto, lo comentabas antes de que entráramos en esta plática, sobre el asesinato el más reciente asesinato, porque van dos en Morelos, de un presidente municipal y de la posibilidad de que hubiera este último vinculado con el crimen organizado. Hemos visto también a lo largo de esta administración que no son estos crímenes. Es muy sencillo decir que en la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido asesinada, han sido desaparecidas tantas personas, han sido muertas tantas personas y demás. Eso es muy sencillo. Pero creo que tenemos que ir todavía reduciendo más el espectro para ir viendo los responsables. Los responsables primarios son los estados, son los gobiernos estatales. Esos son los que no están cumpliendo con su deber de seguridad estatal y regional, por más que digan que se trata de crimen organizado, en realidad se trata de complicidades y de impunidad en las regiones de los estados. Eso es muy importante. ¿Qué estamos viendo en los estados? Estamos viendo lo que anunciábamos, yo creo que el año pasado, si no este año, que iba a ocurrir de manera gradual también, pero sin fallar. Los embates de Estados Unidos en los cercos que está imponiendo se están se están concentrando en tres rubros: el político ideológico, el económico y el jurídico criminal. El político ideológico lo estamos viendo con las intervenciones que está innegablemente teniendo Estados Unidos en las elecciones del continente americano, y donde ha estado ganando y se está poniendo de color de derecha o populista o de algo por ahí que está más vinculado a la derecha en América, en el continente. Y como reductos de una ideología distinta que vendría identificándose con la izquierda, que tampoco ya es tan fácil decir lo que es de la izquierda o qué es la izquierda, estamos viendo un Brasil, una Nicaragua, lo que podría decirse de Nicaragua, Cuba y México. Si vamos viendo, está cerrándose el cerco, está cerrándose gradualmente el cerco ideológico político. Vienen las elecciones en Brasil, que va a ser una elección muy discutida, en donde podría ganar el hijo de Bolsonaro o no. Eso dependerá de la conciencia electoral de los brasileños. Pero vemos también los ultimátums que se están lanzando sobre Nicaragua y sobre Cuba. El último, el que se dio a conocer, el documento Cuba, The Capital of Century Communism, el capital del comunismo del siglo XXI, en donde dice que Rusia ha estado auspiciando y coloca a México como un espacio que ya ha sido documentado por varios periodistas, como un centro de operaciones de espías rusos y cubanos. Eso es uno de los intereses que ha causado, de hecho así lo menciona el documento, fricciones con México sobre la presencia de personas rusas en México con disfrazados de trabajo diplomático, pero en realidad siendo espías. Esa es una de las presiones más importantes que va hacia China también y que ha identificado, y que incluso Estados Unidos identifica a varios integrantes de Morena como agentes chinos en México. Y también este vínculo con España incluso, ¿no? En donde ya estamos viendo acusaciones directas sobre lo que llaman el turismo socialista o comunista que ejercieron algunos líderes, según el documento, de España. Este cerco que se está imponiendo es para generar una presión mayor, para alinear a México en los intereses estadounidenses. Después tenemos el económico, el TEMEC, sin lugar a dudas, que está generando y va a generar cuestionamientos, que no va a ser lo mismo, que va a transformarse, lo hemos dicho, y va a hacerlo a base de presiones y no solo de impuestos añadidos, sino a base de presiones de acuerdo a los intereses y a la agenda necesaria para tener los insumos que requiere y las facilidades que requiere Estados Unidos para que su economía, una economía que los especialistas están determinando. Y el último, el jurídico criminal. Estamos se dio a conocer hoy, en esta semana, la sentencia a Ismael Zambada García. También se dio a conocer, ustedes lo reportan también, al igual que lo primero, esta posición inédita o exposición inédita que se ha hecho del Cártel Jalisco Nueva Generación, en la dimensión y en la claridad de la información que se está presentando. Si nosotros
hacemos la suma de todas las exhibiciones que se han hecho sobre el cártel de Sinaloa, particularmente los Chapitos, y el cártel Jalisco Nueva Generación, el cerco que está imponiendo para lo que ha denominado Estados Unidos al narcoterrorismo es cada vez mayor. Esto va a implicar que en los próximos meses, y no tiene que nada que ver las elecciones que equivocadamente considera el gobierno de México, que tiene que ver con la presión, tiene que ver con las elecciones en próximo noviembre, no, tiene que ver con una estructura de poder y de economía que necesita Estados Unidos consolidar frente a sus enemigos en otros continentes. Y esto es que desactivar el poder criminal de los mexicanos que ha llegado y ha traspasado fronteras, prácticamente todos los continentes, tiene presencia de criminales mexicanos y particularmente de los Chapitos y del cártel Jalisco Nueva Generación. En otra dimensión de los mayos, que es muy interesante que no se haya enfocado con esta claridad hacia la familia de Zambada García, el Mayo. Bueno, ¿qué vamos a ver en lo que sigue? Vamos a ver tres cosas, Saúl, y para esto es muy importante dejar el registro porque adelantamos muchas cosas aquí en Aristegui, en el portal se adelantan muchísimas cosas y creo que siempre hay que subrayar. La primera es que vamos a ver, van a exhibir por parte de Estados Unidos a nuevos funcionarios y empresarios de esta administración, de la pasada administración, incluso de Peña Nieto, vinculados con el crimen organizado. De aquí a diciembre. Van a ser por lo menos 10 nombres que se tienen planeado y lo que me han confirmado las fuentes. ¿Qué tiene que ver con gobiernos estatales? Sí, gran influencia, sí, también con el gabinete, pero sobre todo con el poder regional que ha permeado el crimen organizado. ¿Esto qué va a provocar? ¿Y por qué se está haciendo? Se está haciendo con un timing muy preciso para cuestionar a las personas candidatas en los estados. En este momento vamos a tener 17 elecciones el próximo año y Morena va a haber serios problemas para elegir a sus candidaturas, porque muchas de ellas van a ser cuestionadas por Estados Unidos en los próximos meses, para que precisamente por su posible vinculación con el crimen organizado de manera directa o indirecta no puedan alcanzar el poder. Eso va a poner en Honduras a Morena. Y el tercer elemento, y que es muy importante, va a continuar poniendo a prueba al gobierno mexicano, a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y, por supuesto, a la presidenta, sobre la limpieza que haga del gobierno. Para Estados Unidos, y así lo ha hecho saber al gobierno mexicano, algunas personas que están en el Senado de la República, como Adán Augusto, o otros integrantes zacatecanos, gobiernos estatales con Baja California, Tamaulipas, Sonora, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, están atentando contra la estabilidad de México. Para eso se lo ha hecho saber el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense. Por lo tanto, está poniendo a prueba a México para ver qué tanto hace la limpieza en este territorio. También está, vamos a ver los estados: San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Durango, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, por supuesto, básicamente como los principales focos de desestabilización para México, de acuerdo a los Estados Unidos. Esta recomposición, que esta presión va a significar que podamos ver más crímenes o desapariciones de políticos, de empresarios y de personas vinculadas al crimen organizado, como ocurrió en Morelos, sin lugar a dudas. Esta es la recomposición criminal, el mapa criminal, las presiones que están provocando. Esto va a ir aparejado con no solo la pérdida de vidas, esa exhibición que se está haciendo, sino con estas acciones que los propios grupos criminales están depurando en sus filas, porque ya no les son útiles, porque ya están, porque los han traicionado o porque los exhiben y los ponen en riesgo para su operación criminal, que están viendo reducida por los cercos que se están colocando en el tráfico y en el tránsito de drogas y las presiones internacionales que se tienen. Eso es lo que vamos a ver y me parece muy importante porque de eso no se ha hablado, de que estos crímenes los vemos de manera aislada. Estos crímenes, estas desapariciones, estas operaciones de Estados Unidos están todas ligadas. Estas presiones ideológicas, estas investigaciones criminales, estas investigaciones de corrupción
están todas vinculadas, para ejercer presión hacia México y para que se dé una limpieza real de las filas corruptas que se han logrado, que no solo es en Morena, también lo están en el PT, en el Verde Ecologista, en el Movimiento Ciudadano, en el PAN y en el PRI, sin lugar a dudas. Entonces, no están aisladas, Saúl, es la recomposición criminal, política y económica que tiene que vivir y que está viviendo el país y que está haciendo y está atravesando un momento crítico para nuestro país. Oye, estaba escuchando esta lista que dabas de estados, es medio país, o no sé, más. Y la otra cosa que te iba a decir es, coincides entonces en el diagnóstico que nos daba David Saucedo más temprano, de que, bueno, él prevé que se acabó una paz mundialista, tanto entre cárteles como entre gobierno, y que ahora vamos a empezar a ver estos crímenes terribles como los que vimos esta semana. Y partiendo de tu análisis, también prevés entonces que lo que se viene a futuro no es precisamente positivo. No es nada positivo. Mira, yo no sé si tuvo que ver con la paz mundialista. Realmente leí un estudio que ahora no recuerdo de un especialista que hacía una, un análisis sobre los asesinatos y por qué se habían frenado o aparentemente frenado, disminuido. En realidad era demostraba con números y con matemáticas que era una tendencia que ya se viene registrando y es real. Hay una tendencia real que el gobierno mexicano ha logrado de disminución de homicidios, no así de desapariciones, por ejemplo. Pero bueno, a ver, ¿qué había pasado y qué está pasando? ¿Qué más elementos están pasando? Que no hemos del todo visto porque precisamente estábamos más entretenidos con el Mundial. Que pues la persecución a los hijos de Guzmán lo era, los llamados chapitos. El cerco se ha cerrado, realmente se ha cerrado en su contra. Esto ha provocado que ya no exista esta alianza entre el cártel Jalisco y Nueva Generación. La, el asesinato de varios integrantes del grupo de los Chapitos, pero al mismo tiempo la detención y muerte de otros integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, como su líder, Nemesio Ceguera, son recomposiciones que no ocurren inmediatamente a la vista. Internamente sí, pero a la vista no. Y toda recomposición significa nuevas alianzas. Es decir, no tienen los mismos pactos con los mismos políticos, con los mismos empresarios, con las mismas mafias locales, sino se rompen, se transforman y se cambian o se mejoran simplemente se transforman como todo empresa y negocio. Entonces, los embates que también ha recibido Cártel Jalisco, pero adicionalmente también debemos considerar este cierre de fronteras que ha hecho Estados Unidos desde el sur del continente para el tráfico de armas, para el tráfico de drogas y de insumos que podrían estar ayudando. Digamos que también ya se está agotando lo que tenían en bodegas y lo que tenían en insumos estos grupos criminales para el procesamiento de drogas. La llegada también se ha estado bloqueando, la llegada por el Pacífico, desde Asia, de estos insumos. Está cambiando el tráfico de fentanilo o de drogas sintéticas de este tipo, que ya hay varias más que son incluso más poderosas, también se está transformando, está tocando. Lo que está tocando es la economía de los grupos criminales y eso también, la muerte de periodistas, por ejemplo, la muerte de liderazgos, también te muestra cómo el país está muy suelto en estos liderazgos y porque se está transformando, hay un hervidero de cambio. El único grupo que ha mantenido la cohesión y que ha logrado en pos de su trabajo de choque hacia otros grupos es el grupo de Ismael Zambada García, que lideran sus hijos y sus sobrinos. La Malliza, que le llaman, ha logrado en torno a sí más o menos 15 grupos criminales regionales que se están aliando con ellos contra el cártel de Sinaloa y contra el cártel Jalisco que quiere quitarle territorio como es Zacatecas. Zacatecas lleva una guerra muy, muy cruenta hace mucho tiempo entre la Malliza, digamos, representantes de la Malliza y cártel Jalisco Nueva Generación o aliados de la Malliza. Pero la salida del Mayo Zambada, él incluso su sentencia, son cambios, ajustes que se dan internamente y que van dando paso y abriendo puertas para
No en vano decía Ismael Zambada García al momento de tomar la palabra que era mejor la paz, que no hubiera esta confrontación porque significaba muchas muertes. Y no lo decía como un hombre de buena voluntad, lo decía como un hombre que sabe que viene la guerra y que está haciendo la guerra. Porque aquí estamos viendo muchos factores de presión, ya no solo es las autoridades mexicanas, obviamente las estadounidenses, sino las guerras internas con menos recursos. Y por eso es que tenemos que tener más cuidado sobre las desapariciones de personas jóvenes, porque se están aumentando por esa razón también, porque se están necesitando mayores personas para combatir, se está seduciendo a más jóvenes con falsas expectativas que en realidad las convierten en carnes de cañón, y lo ha denunciado Martín Pérez y Redín, cómo se están dando estos fenómenos. Entonces, creo que lo que no es que no estamos viendo el todo, estamos viendo los árboles del bosque. Si nosotros fuéramos capaces de poder analizar este todo que está ocurriendo, las muertes de un estado están vinculadas con otro estado, no están separadas. Eh, y, y estos nuevos pactos que se están dando, el simple hecho de darse a conocer que Adán Augusto y Rutil Escandón están buscando dar información a Estados Unidos, o que Marina del Pilar lo está haciendo, también son rompimientos de pactos. Y esto tiene consecuencias, todo esto tiene consecuencias. Lo que pasa es que no es visible tan inmediatamente. Son procesos que se viven internamente y que se muestran con algunas semanas o meses de tiempo. Entonces, es muy importante saber que sí, que vienen tiempos más críticos y que se requiere un gobierno de mucha estatura y también una sociedad mucho más cohesionada. Y lo que sí logró el Mundial, cohesionar a un país, ¿no? Lo que no había logrado, lo que por supuesto destruyó la política, que fue la cohesión social en aras de diferencias ideológicas. El Mundial sí lo logró, y creo que ahora se necesita mirar mucho más hacia el país que queremos y cómo lo queremos. Si lo queremos cuestionando de manera tan grosera y tan infame, con incluso mentiras, y si queremos seguir recibiendo también mentiras por parte del oficialismo o no, si hacemos un pacto de civilidad y trabajamos en pos de un país frente a la crisis que estamos atravesando, que todavía será más crítica ahora. Pues terrible el escenario que nos planteas. La verdad es que sí se ve complicado, pero lo dejamos ahí. Ves dos factores: necesitamos un gobierno que esté a la altura, que sea competente, y esto, dos, una sociedad cohesionada para hacer frente a esto que se viene. Mari Dalia, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Al contrario, muy buenos días a ti, a la audiencia, y saludos al equipo. Saludos, gracias a Mari Dalia por haber estado esta mañana con nosotros. Dejamos ahí esas dos análisis que presentamos esta mañana: Mari Dalia Gómez y David Saucedo, experto en seguridad. Ella